Queridos amigos y hermanos, en la tercera entrega de este taller bíblico e intercesión, cómo orar intercesión a partir del libro del Apocalipsis, vamos a reflexionar, profundizar y analizar el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Hacemos una breve referencia al espíritu general, que es la siguiente. Apocalipsis significa revelación, y a Juan, desterrado en la isla de Patmos, Dios le va revelando el sentido de la historia presente, la próxima, futura y hacia adelante. ¿Por qué le revela esto? Para que la palabra de Dios nos ayude a interpretar la historia y sobre todo descubrir la presencia de un Dios que interviene en ella y nos invita a colaborar con esperanza y renovado amor en la construcción de la Jerusalén celestial acá en la tierra. Desde ese punto de vista, y sabiendo que hay 7 bienaventuranzas, para el que oye y practica esta palabra, vamos a proceder a la lectura de las cartas a las 3 últimas iglesias, que son Sardes, Filadelfia y Laodicea. Empezando la lectura del capítulo 3, en el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardes: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tu conducta. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir. Pues no he encontrado tus obras perfectas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes, no obstante, en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco, porque lo merecen. El vencedor será así revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es palabra de Dios. Recordemos que Dios Padre le revela a Cristo, y Cristo por medio de un ángel lo hace con Juan. Y él recibe esta visión. Y la bienaventuranza, que está primero en el Apocalipsis, en el capítulo 1, es poder leer y que los otros escuchen esta palabra para poder vivirla. Esa es la bienaventuranza. Esto trae alegría. Eso es lo que te deseo a ti. Directamente, el ángel de la iglesia de Sardes, que es el que la protege, ángeles de la guarda de distintas comunidades. Acá Sardes va a representar cualquier comunidad, grupo familiar, país, mundo, realidad laboral, que viva esto. Y el objetivo de la enseñanza es poder convertirse, escuchar lo que dice el Espíritu a las iglesias. Los 7 espíritus de Dios están revelando a Dios mismo. Las estrellas están indicando también la naturaleza divina. Dios conoce la conducta de esta iglesia en profundidad más que las personas mismas, porque conoce desde las entrañas de la persona, porque Él las creó también, junto con los padres. Y el nombre de esta iglesia parece que vive pero está muerto, porque está asociando la vida de la caridad y del amor en las prácticas, en las obras, con la vida de fe. Y esta iglesia tenía un amor más fuerte en el comienzo, por eso la invita a ponerse en vela, velar, como en los últimos capítulos de San Mateo, donde habla la parte apocalíptica del mensaje de Mateo. Cuando digo apocalíptica, digo revelación sobre lo que está por venir, en la época histórica actual que están viviendo, en el próximo futuro y hacia adelante. Eso se vivirá al final, en los últimos tiempos, pero está hablando de cada momento histórico. Y le invita a renovar sus obras, porque no son perfectas, no son perfectas. Acuérdate cómo recibiste y oíste la palabra. Es muy importante en el Apocalipsis escuchar y poder practicar. Por eso el que tenga oídos de lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo oiga y lo ponga en práctica. Este poner en práctica la palabra es que el Espíritu Santo que brota de la palabra de Dios va a tu vida y hace que vos puedas vivir esa palabra. Fíjate y analizalo, vas a ver que cuando leas estos textos,
quizás en el día próximo en el que estás viviendo, en la semana esa, Dios te va a llevar a vivir algo de todo esto. Poder recordar cómo la recibiste esta palabra de Dios y cómo la estás viviendo hoy y volverte a enamorar de Dios y a reanimarte. Porque si no estás en vela vendré como el ladrón, en el texto de Mateo, donde dice que el que está durmiendo no sabe cuándo va a llegar el ladrón, que orada a su casa y le roba. Entonces que nada nos robe ese amor del comienzo. Y por otro lado también habla de las vestiduras, estar manchadas o no. Recuerden el texto de la invitación al banquete, donde había una persona que no tenía la vestidura blanca adecuada. Esta vestidura blanca tiene que ver con la pureza por un lado, pureza en el amor, que el amor está puro, en estado puro y está como desarrollándose. Pero por otro lado también tiene que ver con las vestiduras de la victoria y de la alegría. ¿eh? En este caso, en este texto, porque el vencedor será revestido de blancas vestiduras. Como que está invitando a que la realidad dura que tengas que vivir, yo estoy grabando esto en la época de la pandemia del coronavirus, la realidad, sea cual fuera la que tengas que vivir, siempre hay distintos tipos de dificultades, persecuciones, obstáculos, sea vivida con estas vestiduras blancas, renovarse en el amor, en el puro amor. Y dice así, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él delante de mi Padre y de sus ángeles. Jesús nos dice, en Mateo 10, 32, en Mateo 20, 12, en Lucas 9, 26, nos va diciendo que Él va a confesar el nombre de sus seguidores si nosotros lo confesamos a Él frente a los hombres. Que no tengamos miedo. Esto de no tener miedo no es decir cualquier cosa, sino con prudencia, ir regulando, pero desde la valentía, dar testimonio de que Cristo ha resucitado y está vivo. Esta iglesia, junto con Filadelfia y la Odisea, que son las que siguen, estaban a 40, 50, 60 kilómetros unas de otras. Las comunidades en este momento eran pequeñas, pequeñas comunidades dentro de una gran ciudad, donde la cultura pesaba mucho, todavía era pequeño el número de cristianos. Recién a mediados del siglo segundo van a tener más peso las comunidades cristianas de estas ciudades para ir impregnando la cultura. Recordemos también que en estas ciudades estaba el culto imperial, donde al emperador romano se lo consideraba Kyrios, Kyrios, K-Y-R-I-O-S, Señor, tal como el nombre que le daban a Jesús resucitado. Entonces, esta cultura, este aspecto cultural, está en contraposición con el Evangelio. Los primeros cristianos tienen que desacralizar la cultura romana, o sea, quitarle el rasgo divino al emperador, y eso va a provocar persecuciones de gran magnitud, algunas menores, otras mayores. Entonces el contexto es que Juan les está avisando que vienen persecuciones y dificultades, por eso el vencedor tiene que estar revestido de las blancas vestiduras. Vamos a leer ahora la iglesia de Filadelfia, la carta del ángel, en el capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Conozco tu conducta. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Yo te entregaré a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos sin serlo, y son en realidad mentirosos. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies, para que sepan que yo te he amado. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente en el sufrimiento, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los habitantes de la tierra. Pronto vendré, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que baja del cielo, enviada por Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es palabra de Dios. Filadelfia, amor a Delfos, al dios Apolo, también al oráculo de Delfos. Este nombre griego de iglesias y ciudades que están en ámbitos comerciales de mucha actividad. Este ángel escribe
a esta iglesia. Y Juan le profetiza. Esto dice el santo, acá presenta de vuelta como en cada carta, cada iglesia, al Mesías con algún tipo de rasgos. El santo, el que es santo, tiene relación con la vestidura blanca, pero el que está en la presencia de Dios, el que está viviendo el amor puro de Dios. El veraz es el que vive en la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que me sigue no morirá jamás. El que tiene la llave es David, porque Dios es el que da el poder. Dios da el poder y Dios hizo a David rey para que encamine a su pueblo en el plan de salvación y logre cumplir en esa época el destino histórico de lo que tenía que vivir. El Apocalipsis no está para que uno tenga miedo, al contrario, está para poder trabajar construyendo una historia con un sentido positivo, tratando de enfrentar lo negativo para transformarlo. Si él abre, nadie puede cerrar, porque esta iglesia justamente empieza a tener una puerta abierta, que lo menciona acá, porque es la evangelización, empieza a crecer. Es una iglesia que desea abrir puertas y llegar a otros. Conozco tu conducta, nadie la puede cerrar esta puerta, aunque tenga poco poder la iglesia esta. Esta puerta es la puerta que el Señor le abre a los corazones. Normalmente los cristianos lo que hacían era evangelizar al pueblo judío. Iban a las sinagogas y a los primeros que le anunciaban o predicaban eran a los judíos de las sinagogas. Y parte de esos judíos se convertían. Al convertirse, creer que Jesús era el Mesías judío que estaban esperando, pero le explican qué tipo de Mesías era, porque esperaban los judíos también en general un Mesías político religioso, que les instaurara un reino también mesiánico temporal, aunque religioso, al cual todas las naciones le iban a rendir culto. Y no era exactamente eso. Entonces dice que le va a entregar a alguno de la sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás la llama no porque los judíos sean de Satanás, sino que estas sinagogas, cuando perdían parte de sus miembros, se convertían en adversarios terribles que los perseguían y los querían eliminar. Por eso Satanás los usaba para atacar a estas comunidades. Es lo que pasaba en la vida cotidiana. Y se proclamaban judíos sin serlo, porque si fueran judíos profundos en su espíritu, iban a reconocer a Jesús como Mesías. Para eso se prepararon 2000 años. Y dice que se van a postrar a sus pies, porque esa parte de los judíos se convierten. Con el paso del tiempo, estas personas dejan de ser judías y se convierten en cristianas y se van asimilando a otro tipo de cultura también. Por eso se va produciendo un distanciamiento de lo que es el pueblo judío. Aunque la iglesia fue formada en los primeros tiempos, muchos miembros eran judíos, luego se fueron entrando griegos, prosélitos, personas que no eran judías pero seguían la enseñanza del judaísmo y descubrían a Jesús como Mesías. Ha guardado la recomendación de ser paciente en el sufrimiento y yo te guardaré en la hora de la prueba que está por venir al mundo. Esta prueba hay distintas persecuciones, algunas muy grandes, mundiales, otras pequeñas y locales. Está la persecución de estar separado de lo que es el mundo cultural romano de a poco, porque los rasgos de la cultura romana y griega que no son buenos, hay muchos rasgos buenos y otros que no, empiezan a chocar contra lo que es la mentalidad cristiana. Entonces, cuando le recomienda ser paciente en el sufrimiento, está hablando de soportar las persecuciones. El que puede soportarla puede ser persecuciones de palabras, de actos, económicas, políticas, culturales, de enfrentamiento, división familiar, porque algunos están a favor y otros en contra. Va a probar a los habitantes de la tierra, no solamente a los cristianos. Entonces, lo que vemos de lo que los primeros 4 siglos que el cristianismo está siendo perseguido, está preanunciándose sencillamente a partir de acá. Pronto vendré, mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. La corona de la vida, el libro de la vida. Vamos a ver después que hay un libro de la vida, como si dijéramos un libro en el cielo donde están escritos los nombres de los que se van a salvar. Y que Jesús sabe ese libro, cómo es, quién está escrito ahí, el nombre. Entonces, dice, pronto vendré. El cristianismo primitivo pensaba que Jesús venía enseguida. Luego, pasaron algunos años, y ya a esta altura que se está escribiendo esto, se sabe que Jesús no viene enseguida. Va a transcurrir historia. Por esto este libro del Apocalipsis enseña a vivir la historia.
Y aunque lo meditemos en esta etapa, que parece que vamos a hablar de lo terrible, el final, no es así. En cada etapa hay que interpretar cómo vivir. Es una gracia de este libro. Voy a grabar mi nombre de Dios y también la persona va a tener un nuevo nombre, porque participa del nombre de Dios, que es nuevo. Y este Dios nuevo, ¿qué trae? Trae una nueva Jerusalén. Al final del Apocalipsis, la Biblia termina con la bajada de la Jerusalén celestial a la tierra y que empieza a vivirse como en el cielo acá en la tierra. Ese es el reino de Dios. El fin de este libro es que nosotros podamos ayudar a construir a Dios, junto con Él, la Jerusalén celestial en esta tierra. Vamos a leer ahora en el versículo 14 del capítulo 3 la carta a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así habla el Amén, el testigo, fiel y veraz, el principio de las criaturas de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera fríos o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta que tú eres un desgraciado, digno de compasión, pobre y ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego, para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras, y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo a los que amo reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es palabra de Dios. En esta carta, a mi juicio, es algo personal, está uno de los textos más hermosos de la Biblia y del Apocalipsis. Ya les voy a mencionar cuál es, pero es este. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre a la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Jesús llama a nuestra puerta en esta etapa de Pascua, donde estoy grabando este video, y quiere entrar a comer contigo, conmigo, en nuestro corazón. Que se pueda cumplir esta palabra en tu vida. Recibilo hoy. ¿Cómo lo presenta al Mesías? Como en cada carta. Acá lo presenta como el amén. Amén es Dios lo haga, el sí de Dios. Es el sí que empieza a cambiar la historia, a hacer las cosas. Porque Jesús es la palabra de Dios. Cuando Dios Padre habla, esta palabra no solo es dicha, sino que va transformando todo. Y lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces el amén de Dios, que yo pueda hacer, porque acuérdense que este es un taller bíblico, pero también en relación con la intercesión. Se intercede con palabras, con obras y con acciones. También y fundamentalmente con oraciones. Entonces cuando decimos amén, que se haga, tenemos que orar para que se den las cosas y preguntarle a Dios cómo orar y qué pedir. Y luego también podemos hablar, hacer, que seamos un amén práctico de Dios. El testigo fiel y veraz se presenta. Testimonio, martiria. Martiria, no solo mártir es el que muere, sino el que obra en el amor y sus obras son testimonio, testigo, es testigo de lo que es Dios, que Dios es amor. Entonces el mártir es el que evangeliza también, no solo el que muere. Este sentido martirio, es un testigo fiel y veraz, porque permanece en la voluntad del Padre y veraz porque vive en la verdad. Por eso Jesús nos muestra caminos de verdad. Es el principio de las criaturas de Dios. Aparece en Proverbios, en Colosenses y en otros libros de la Biblia, la sabiduría de Dios que va creando todas las cosas. Este Jesús resucitado es la sabiduría con la cual Dios creó el universo. Ese es el Jesús que empieza a aparecer a través de estas comunidades, visitando a esas ciudades. Que visite hoy tu vida y le pedimos en intercesión, Padre, envía a tu Hijo Jesús a transformar nuestras realidades. Hoy que no podemos salir de las casas, venía a transformar los hogares, las, las calles. Venía a vencer esta pandemia del coronavirus, pero también la pandemia del corazón. Conozco tu conducta, dice, no es frío ni caliente. Esto es terrible, es una frase famosa. Dice, como no eres tibio, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Famosa y conocida frase del Apocalipsis. A los tibios los vomitaré. Porque había baños termales en Hierápolis,
cerca de esta ciudad de la Odisea, donde el agua después bajaba hacia la ciudad y se volvía tibia. Entonces se está tomando referencia de estas aguas termales y usa el simbolismo de la falta de amor, una falta de definición intermedia en las obras, en la justicia, en el obrar. Nos está diciendo, quiere gente que ame. Jesús quiere gente que ame. Yo soy rico, porque esta iglesia está en una ciudad muy rica. Aunque los cristianos eran más bien pobres de estas ciudades, de todas estas 7 ciudades, no estaban entre la clase rica al principio. Después sí, se va a evangelizar en todas las áreas sociales y van a venir cristianos de todo tipo. Me he enriquecido y nada me falta, porque nos está diciendo que no creamos que nosotros tenemos todo hecho, somos perfectos. Entonces, cuando uno va a interceder, rezar por otro, pedir que el otro vea lo que es cada uno y quiera convertirse, cambiar y mejorar de vida. Una persona no envejece cuando siempre decide convertirse y cambiar, mejorar. No te das cuenta que eres un desgraciado digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Acá hay muchos simbolismos en relación al Evangelio. Estuve ciego y me ayudaste a ver. La curación de tantos ciegos del Evangelio. Pobre, fuiste ayudado, consolado, asistido. Desgraciado, sin gracia. Aquel que no puede disfrutar la gracia y cuando se cruza Jesús en su vida, empieza a recibir una ayuda especial que lo transforma. Le está diciendo a esta iglesia que no sea desgraciada, que busque la gracia. Y desnudo, estuve desnudo y me vestiste. Uno de los signos del fin del juicio final va a ser vestir al desnudo, consolar al triste, la obra de misericordia. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas. El oro se convierte en un material precioso a través de una obra artística o algo que se va a usar al fuego, con el calor. Entonces, este calor son las tribulaciones, las dificultades que te ayudan a crecer y también el fuego del Espíritu Santo. Pidamos que venga el Espíritu Santo para transformar una realidad. Esto es practicar intercesión a través del Apocalipsis. Espíritu Santo, venía a transformar mi país. En las dificultades, volvelo oro acrisolado, transformá la situación difícil en algo bueno, para que te enriquezcas. Y vestidos blancos, desarrollemos la capacidad de amor, pero un amor que busca la justicia, que busca una comunidad organizada, que busca una unidad nacional en cada nación. La unidad de la iglesia. Que no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Había muchas fábricas de ropa, de telas en esta ciudad. Y colirio, porque había una escuela de medicina y se había inventado este colirio para mejorar la situación de los ojos. Acá lo que le está diciendo, recobrar la vista con la fe, con la mirada de Jesús y mirar las cosas desde Dios. Yo a los que amo los reprendo y corrijo. Lindo mensaje. No es que nos quiere hacer sufrir, que toda dificultad es una reprensión, una corrección para que yo madure. Señor, convertinos, intercedemos por la conversión de personas, familias, países. Y bueno, ya le mencioné esto de visitar, golpear la puerta y entrar a comer. Que Jesús venga a cenar contigo en esta mañana, en este mediodía, esta noche, cuando sea que escuches, y que Él esté en tu corazón visitándote, y vos disfrutes. Y al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en el trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Paz y bien y santa alegría.